Hola viajeros sapiens, bienvenidos a Alma Vagabunda. Yo soy Ela y en el día de hoy quiero compartir con ustedes mis opiniones sobre algo que me ha impactado mucho y está relacionado con la percepción que tenemos mitificada de que los primeros habitantes de Latinoamérica, los indígenas o indios como les suelen llamar comúnmente, fueron unos tontos al dejarse engañar por los españoles y darles el oro que existía en estas islas o en estas tierras simplemente por espejitos o por pedazos de vidrio. Esto es algo que es muy común y muy normal escuchar si vives o eres de Latinoamérica. Generalmente, si tú dices algo que parece ser un poco tonto o si te muestras muy bondadoso o si te engañan en cualquier negocio o en cualquier tipo de situación y circunstancias y ser un negocio, te suelen decir con mucha frecuencia que te pasó por indio, que no seas indio, que trates de cambiar tu pensamiento indígena o aborigen, como si el ser indio fuera algo de lo que debemos arrepentirnos. Entonces, escuchar eso me animó a leer y adentrarme un poquito más en cuanto a los primeros escritos, todos realizados por los conquistadores, los españoles, porque la historia existente antes de la llegada de Colón simplemente se mantenía por tradición oral, pero al momento lo único que contamos, que podemos revisar, que podemos leer, todas son libros que se han escrito después de la llegada de Colón en 12 de octubre de 1942. Pero incluso en esos libros escritos por los mismos conquistadores, se puede notar la verdadera naturaleza de los habitantes de estas tierras a la llegada de los españoles. Y también se puede notar la intención con la que los conquistadores llegaron a esta tierra y cómo realmente sucedieron las cosas. Porque con lo que he leído me he dado cuenta que no fue que le dimos oro por espejitos, sino más bien que alguien con más conocimiento y que venía de un contexto social diferente se aprovechó de la bondad de otro ser humano para obtener beneficios. Así que te hago la pregunta y me hago la pregunta yo también. ¿Realmente es de tontos actuar como indio? ¿O qué pasaría si nosotros asumiéramos nuestras raíces indígenas y tratásemos de actuar un poquito más cerca de la forma de ser que tenían los indios? ¿Sería posible entonces que si actuáramos más como indios, viviésemos en una sociedad más armoniosa, con menos conflictos, con más tranquilidad, con más paz y con menos actos de barbarie? Nada, todo eso lo veremos si te quedas conmigo en este video. En un primer lugar, voy a leer textualmente algunos fragmentos de, primero, el diario de a bordo de Cristóbal Colón, y leeré específicamente la nota en el diario del día 13 de octubre de 1492. Ese día fue el primer día o en la primera ocasión en que Colón se encuentra con los habitantes de estas tierras, en el lugar que él denomina San Salvador. Y dice así textualmente, estoy leyendo del diario de navegación, el diario de a bordo. Sábado 13 de octubre, luego que amaneció, vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos, como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy hermosa,
los cabellos no crespos, salvo corredios y gruesos, como seda de caballo, y todos de la frente y cabeza muy ancha, más que otra generación que hasta aquí haya visto. Y los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos ninguno prieto salvo de la color de los canarios, ni se debe esperar otra cosa. Muy derechas, todas a una mano y no barriga salvo muy bien hecha. Ellos vinieron a la nave con almadías que son hechas de piel de un árbol, con un barco luengo y todos en un pedazo y labrado muy a maravilla según la tierra. Y grandes, en que en algunas venían 40 o 45 hombres, y otras más pequeñas de fornero, en las que venía un solo hombre. Traían ovillos de algodón filado y papagayos y azagallas y otras cositas que sería tedio de escribir, y todo daban por cualquier cosa que se le diese. Y yo estaba atento y trabajaba en saber si había oro. Y vi de que algunos de ellos traían un pedazo colgado en un agujero que tienen en la nariz. Y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo a la isla por el sur, que allí había un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy y mucho. Trabajé que fuesen allá, y después que vi de que no entendían en la ida, determiné de aguardar hasta mañana en la tarde para marchar. O sea, Colón se da cuenta de que estos seres o estos individuos con los que se han encontrado son capaces de dar cualquier cosa que tenían por cualquier cosa. Y por eso es, y de ahí viene el hecho de que digan que los indios fueron estos seres que dieron todo sin esperar nada a cambio. ¿Pero a qué se debe esto? Esto se debe a la forma de vida y el estilo de vida que tenían los indios. Los indios vivían en comunidad, donde no existía el dinero, donde todo lo que existían, todo lo que sembraban, lo sembraban entre todos, pescaban entre todos, cosechaban la tierra entre todos, maíz, casabe, todo entre todos, y de eso se alimentaban todos. No era un capitalismo. Además, para ellos, el oro no tenía el valor económico que tenía para los españoles. Por eso vemos que los indios eran capaces de dar todo a los españoles cuando le pedían. Y los pedacitos de espejo o de cristales que los españoles pudiesen darle a cambio les parecían interesantes a los indios porque les permitían verse reflejados y era algo nuevo con lo que ellos no habían estado en contacto. Porque también está el hecho de que estos mismos indios, al ver a los españoles llegar en sus embarcaciones gigantescas, como estaban vestidos, entendían que eran dioses venidos del cielo los españoles. Y si continúo leyendo, más adelante el mismo Colón cuenta que esto era lo que los indios creían, y el mismo Colón usa esto como estrategia para hacer que estas personas nobles y bondadosas que han conocido les den muchísimo más de las riquezas naturales que tienen en sus tierras. Es impactante cómo todo esto es retratado por Bartolomé de las Casas en su obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. En esta obra, Bartolomé de las Casas dice: todas estas universas e infinitas gentes las crió Dios, las más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bullicios, no rojizos, no querulosos,
sin rencores, sin odios, sin desear venganza que hay en el mundo. O sea, esta es la descripción que da un español, un fraile español, sobre los indios. Y todo lo que se puede notar en esta descripción son palabras positivas, palabras que destacan la bondad y el modo en que vivían, o sea, sin rencores, sin odio, sin desear venganza. Asimismo también son las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complexión y que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad, que ni hijos de príncipes ni señores entre nosotros no son más delicados que ellos. Son también gente paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes materiales y por esto no son soberbias ni ambiciosas. Son esos mismos de limpios y desocupados y vivos entendimientos, muy capaces y dóciles para la buena doctrina, aptísimos para recibir de nuestra santa fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres y los que menos impedimento tienen para esto que Dios crió en el mundo. O sea, ellos ven los indios, los habitantes de estas tierras, como los seres más nobles, los seres más dóciles, los seres más manipulables del mundo. O sea, y se aprovechan de esta condición de gente buena para destruirlos, para obligarlos a hacer trabajos forzosos, gente que no estaban acostumbrados a ese estilo de vida, por eso él lo describe como lo que más fácil pueden morir. Entonces, en esta historia, ¿quién es que tiene aquellas virtudes que deberían ser símbolo de admiración y que nosotros como descendientes de ellos deberíamos admirar? Los españoles que con pleno conocimiento, y no solo conocimiento de la forma de ser de los indios, sino también con conocimiento de una fe cristiana, conocimientos de un Dios diferente, que viven según ellos predicaban acordes a las leyes de la naturaleza de Jesucristo y de la fe cristiana. ¿Cómo es que estos seres de tanto conocimiento pueden aprovecharse de estos otros seres, almas nobles, y despojarle de todas las riquezas que existían y que existieron en esta tierra? Y valerse de esto para despojarle de todas las riquezas que existieron en esta tierra. Creo que todo esto está en el hecho de que ellos pueden ver que no son soberbias y que no son ambiciosas. Recuerden que Colón dijo antes ya en su diario de a bordo que estas personas que él conoció eran capaces de darlo todo sin pedir nada a cambio. Dice Bartolomé de las Casas, continúa diciendo él en su libro, que en estas ovejas mansas y de calidades susodichas, por el hacedor y criador, o sea, por su Dios, así dotadas, entraron los españoles, desde luego que la conocieron, como lobos y tigres y leones crudelísimos y de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte hasta hoy, o sea, Bartolomé de las Casas llegó y vivió en esta isla y escribe esta historia 40 años después del primer encuentro de Colón con estos seres, y dice que y hoy en día no hacen sino despedazarlas como leones hambrientos. Lo único que hicieron los españoles con su conocimiento fue aprovecharse la bondad de los indios. O sea, el simple hecho de utilizar hoy nosotros la palabra indio con un tono despectivo es simplemente fruto de no conocer la historia. Y realmente esta parte
de ese choque de culturas. No es como se nos muestra en las escuelas, por lo menos no en las escuelas de República Dominicana, donde nos venden el hecho de que Colón llegara a estas tierras o el descubrimiento de América, como le llaman, como lo mejor que le pudo pasar a estas personas. Algo que dista mucho de la realidad. Quiero leerles otra partecita de Bartolomé de las Casas también. Y dice que en la isla española, que fue la primera donde entraron los cristianos y comenzaron los grandes estragos y predicciones de estas gentes, y que primero destruyeron y despoblaron, y comenzaron los cristianos a tomar las mujeres e hijos a los indios para servirse y para usar mal de ellos y comerles sus comidas, y otras muchas fuerzas de violencias y vejaciones que les hacían, comenzaron a entender los indios que aquellos hombres no debían haber venido del cielo. Y algunos escondían sus comidas, otros sus mujeres e hijos, y otros huían a los montes. Los cristianos dábanle de bofetadas y puñaladas y de palos hasta poner las manos en los señores de los pueblos. Y llegó esto a tanta temeridad y desvergüenza que al mayor rey, señor de toda la isla, un capitán cristiano le voló por fuerza su propia mujer. Esta parte nos muestra que al principio los indios que creían que los españoles llegaban del cielo, al notar y poder ver cómo procedían ellos y sus acciones, descubrieron y se dieron cuenta y empezaron a darse cuenta de que no habían venido del cielo. Entonces los indios no se sumaron a la obediencia total y plena como hoy creemos hoy en día. Los indios no querían darse todo en el momento que descubren cuál era su verdadera intención a los españoles, sino más bien los indios querían defenderse y luchar por su vida, por su tradición y por su cultura. Pero esto no les fue posible. Y no les fue posible por el hecho de que ya los españoles estaban aquí y que el desarrollo tecnológico de estos era mucho mayor al de los indios. Y aparte, por la misma constitución física y la misma naturaleza y por la misma historia y estilo de vida que tenían, era imposible que en alguna batalla los indios fuesen capaces de subsistir y ganarle. Pero no implica que no hayan luchado, porque en esta misma isla donde yo vivo, República Dominicana, la española, hay muchas historias de indios que sí se resistieron a los malos tratos dados por los españoles. Está Caonabo, está Enriquillo, está Nacaona y muchos otros. No fue que ellos vinieron y entregaron todo lo que tenían, sino que en un principio, engañados por los españoles y por su misma naturaleza de bondad, que no tenía nada de maldad en sí misma, fueron capaces de hacer el acto de amor más pleno que puede hacer un ser humano, darse todo. O sea, los indios vivían en esta isla tal cual como dice la Biblia, cualquier libro cristiano, religioso o espiritual que tiene que vivir un ser humano. O sea, sin guardarse para sí, siendo capaz de darse a los demás sin esperar nada a cambio y con la posibilidad de ayudar a quienes lo necesitaran, darse todo. Y vuelvo a repetir, los indios tampoco tenían ese amor por el dinero. Los indios no vivían en una sociedad capitalista, monárquica, donde existía el oro, donde una persona tenía todo el poder, donde las personas se sometían por violencia y fuerza, sino más bien todo lo contrario. Esta isla y toda América, a la llegada de los europeos, era lo que se podría decir el Edén que se describe en el Génesis y en la creación. Vida en armonía, vida en paz con la naturaleza, con todo, entre ellos mismos, sin envidia, sin celos, sin violencia. Comunidad, amor, armonía, todos uno. Y eso es lo que los colonizadores terminaron. Y al producirse la extinción de los indios y no quedar ninguno para contar la historia, pues ¿cómo se ha de contar la historia? Como lo
percibían los españoles. Y para ellos, para los españoles, para los europeos, para los conquistadores, estas islas no representaron más que un lugar donde abastecerse. Y nunca fuesen capaces de percibir la bondad y todo lo positivo que tenían los indios, porque solo somos capaces de ver en otros lo que tenemos en nosotros mismos. Y así ellos percibían a los indios, como ellos eran. Y no fueron tontos los indios por darse a ellos. Al contrario, por darse a ellos, por darles de lo que tenían, por compartir su oro, por compartir todo, fueron la gente más noble y bondadosa. Nos falta a nosotros, quienes vivimos hoy en estas tierras, los latinoamericanos, ser un poquito más como los indios, ser un poquito más capaces de compartir, ser un poquito más capaces de amar y ser un poquito más cerrados al tener, al yo, a la envidia y al poseer, y ser capaces más bien de ayudar. Entonces, vuelvo a preguntarte lo que te pregunté al principio. Bajo todo esto que ya sabes, ¿tú qué querrías ser? ¿Querrías ser indio o español? ¿Quieres ser del tipo de persona que le dice a otros no sean indios porque entiende que los indios fueron tontos? ¿O serías el tipo de persona que se atreve a ser indio porque los indios fueron bondadosos, humanos, nobles, amorosos y capaces de darse a sí mismo? ¿El corazón más noble o el corazón más ambicioso? ¿Cuál de los dos quieres tener tú? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, compártelo con otras personas a quienes creas le pueda interesar. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.